tema de hoy tiene que ver con el día de reposo, pero en particular con el mejor argumento que presentan los grupos sabatistas, ¿no? El difícil argumento sabatista. Es difícil de derrumbar ese argumento porque su explicación requiere ir a profundizar bastante muchas temáticas, además de que hay que reconocer una situación que se presenta en ese argumento y que de no ser aceptada, pues entonces cualquier otra interpretación de la escritura no sería viable, no se podría sostener, pero si se acepta la única probabilidad, que es la que vamos a ver, la única probabilidad que hay para poder entender ese texto, pues entonces a muchos se les complica por esto de a veces la falta de conocimiento en lo que son los géneros literarios que posee la escritura. Y es que la Biblia contiene géneros literarios. De hecho, hermanos, nosotros acostumbramos comúnmente a hablar con ciertos géneros literarios y no somos conscientes cuando hablamos de que los usamos. Por ejemplo, la sinécdoque es un género que consiste en mencionar una parte por un todo. Y nosotros la usamos constantemente en nuestro diario vivir, en nuestra manera de hablar, pero cuando la usamos no somos conscientes de que la hemos usado. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros hijos o a alguien encargado, después de almorzar, después de comer, ve y recoge la mesa. No le está mandando a recoger literalmente la mesa, literalmente. ¿Qué le está mandando? Le está pidiendo que recoja la loza, que organice la cocina, pero se dijo recoge la mesa. Eso es un género literario, se llama sinécdoque. Cuando lo decimos, nadie está consciente o nadie está pensando, uy, acabé de hablar en sinécdoque, pero pasa. Lo mismo, por ejemplo, en nuestro hermano Steve, podría decir al padre de su novia, decir, vengo a pedir la mano de tu hija. Obviamente el hermano Steve no pide literalmente la mano nomás, solo la mano no, le está pidiendo toda la hija. Así que esa es la figura literaria de la sinécdoque, se pide una parte por el todo. La contraria sería la metonimia y la usamos constantemente sin ser conscientes de que la usamos. Así sucedía en el entorno cultural en el que se escribió las escrituras, en que se escribieron las escrituras, y ella abunda en géneros literarios y es importante entenderlos a la hora de interpretar. Y este argumento que quiero presentarles, que quiero mostrarles, se sale y es una escapatoria del sabatista. A propósito, explico qué es el sabatismo. Sabatista es todo aquella grupo religioso, religión, doctrina que defienda la observancia del día de reposo. No digo adventistas, porque es el término más común, porque los adventistas son solamente uno de varios grupos religiosos que defienden la observancia del día de reposo. Así que en sí el término que se usa popularmente es sabatista. Esto implica judíos mesiánicos, bautistas del séptimo día y otras más que guardan o observan el día sábado y tienen sus argumentos para presentar su propia defensa al asunto. Todos nosotros, hermanos, en las iglesias de Cristo sabemos por las escrituras que el día de reposo es una práctica abolida cuando Jesús murió en la cruz. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, y dice, o días de reposo. Bastante claro que el acta de los decretos, la ley de Moisés, quedó anulada, abrogada en la cruz de Cristo, y que entonces nadie puede juzgarnos si no observamos el día de reposo y otros rituales de la vieja dispensación. Y esto lo hemos aprendido bastante, esto lo hemos contemplado, pero
Pero resulta que precisamente porque este texto es muy poderoso contra los sabatistas, es que ellos no se quedaron quietos y han armado un muy buen argumento, erróneo, obviamente, pero buen argumento, al cual, si no estamos preparados, podríamos sucumbir. He conocido casos en lo personal de unas hermanas en Cristo que duraron un buen tiempo apartadas, volviendo al sabatismo, porque este argumento las convenció y tuve que prepararme bastante en esta materia para poder rescatarlas. Gracias a Dios están nuevamente con nosotros, pero sucedió y creo que ha sucedido en muchas ocasiones. El argumento, mis hermanos, el pasaje y el argumento predilecto de los sabatistas, para que tú no tengas arma, para que tú no estés con esos textos de que la ley quedó abolida, como Efesios capítulo 2 del 11 al 15, que dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o si le cita segunda de Corintios capítulo 3, que dice que el ministerio grabado en tablas de piedra fue abrogado, o si utilizas la carta a los Gálatas, que dice que la ley no justifica, Gálatas 2:16, por la ley, por las obras de la ley nadie será justificado, maldito todo aquel que guardare las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas, Gálatas 3:10, todos estos textos ante este argumento no sirven. Es importante esclarecer esto, hermanos. Si vamos a enfatizar esos textos ante el siguiente argumento, de nada servirán porque el argumento no va hacia allá. Tenemos que ser sabios, prudentes y prepararnos entonces para afrontarlo. ¿Cómo es el argumento entonces? El argumento dice así: la obra que Dios hizo durante los días de la creación es inmutable. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza que Dios creó en los días de la creación, el hombre no las puede cambiar, son inmutables y perdurarán mientras la creación esté en pie. La ley sobre el matrimonio que Dios hizo en los días de la creación, cuando hizo al hombre y a la mujer, también es inmutable y no cambiarán. Y el día de reposo, por ahí va el argumento. Entonces, es interesante notar que el argumento tiene razón en parte. Es importante que como cristianos, hermanos, el hecho de estarnos confrontando ante alguien que enseña el error, no quiere decir entonces que vamos a contradecir todo lo que digan. Si hay cosas que dicen y son ciertas, hay que darles mérito, no solo por el hecho de que sean el oponente, el adversario al que hay que refutarle, entonces hay que negarle todo, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos aseguran que la obra que Dios hizo durante los días de la creación es inmutable, hay que darle mérito a eso porque es cierto. En cuanto a las leyes de la naturaleza, en especial, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y eso no ha cambiado y el hombre no lo puede cambiar. Puede alterarlo, tal vez, haciendo injertos en las semillas, pero naturalmente todas las semillas se reproducen según su género. Y esto es una ley inmutable porque lo hizo Dios cuando en los días de la creación. Asimismo, en cuanto a las leyes del universo, dice el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y esto el hombre no lo puede cambiar, ¿no? Hay dos lumbreras en la expansión de los cielos, el sol y la luna, y separan el día de la noche, y el hombre no puede modificar esa ley porque la hizo Dios en los días de la creación. Esto es interesante. Entonces, notar que cuando ellos van con ese argumento, comienzan hablando la verdad. Pero recuerde que así obra Satanás, ¿no? Él es experto en mezclar la verdad con la mentira. Pero no por ello podemos nosotros entonces ir y refutar todo y negar todo, ¿no? Cuando hablen verdad, déles mérito. Dígale, estoy totalmente de acuerdo. A veces esa actitud también logra ganar a esas personas en cierta amistad para luego ganarlos con la palabra de Dios. Un consejo que doy, ¿no? Sigamos adelante. En segundo lugar, agregan
que aparte de que las leyes de la naturaleza fueron hechas en los días de la creación y son inmutables, agregan que la ley sobre el matrimonio es algo similar, ya en el aspecto moral del hombre, y no se puede cambiar. Y eso es correcto, y lo vemos en Mateo capítulo 19, del 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo cuándo? ¿A qué época se refirió Jesús? ¿A dónde nos traslada el Señor? ¿A dónde nos manda? Al principio, varón y hembra los hizo. Por esto dijo el hombre dejará, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junto no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Mire lo que responde el Señor. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, y vuelve y reitera, más al principio, es decir, en los días de la creación. Génesis capítulo 1, no fue así. Cuando Jesús habló sobre el matrimonio, nos hizo ir nuevamente al principio. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo al principio posee leyes inmutables que no pueden cambiarse. No se pueden cambiar, no se pueden modificar. El hombre no tiene autoridad para modificarlas. Así que el matrimonio sigue siendo, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces es interesante esto, ¿no? Tienen razón entonces en su segundo punto del argumento, pero viene el tercer punto de su argumento, que el día de reposo fue hecho en los días de la creación, fue santificado en los días de la creación y por ende no cambiará, así como no cambia la ley de Dios sobre el matrimonio y como no cambian las leyes de la naturaleza. Interesante argumento, y te citan para mostrar que el día de reposo fue hecho en los días de la creación. Génesis capítulo 2 del 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y observen, y bendijo Dios al día séptimo, y lo que más te resaltan es esto, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es un argumento fuerte. No puedes usar Colosenses capítulo 2 del 14 al 16. ¿Por qué? Porque allá dice que se anuló el acta de los decretos. ¿Cuál? La que dio Moisés, Éxodo 20, en el monte Sinaí. Pero aquí estamos en los días de la creación. Entonces, esos pasajes no sirven como para explicar correctamente la abolición del día de reposo. Ahí es que derrumbar este argumento y debemos enfocarnos en él y tratar de buscarle una solución, porque es fuerte, es interesante, ¿no? Pero lo vamos a resolver ahora, ¿no? Adicionalmente, proceden a explicarte qué significa la palabra lo santificó, y se basan en diccionarios de los idiomas bíblicos. Santificar, según este diccionario Zondervan, cuando la santidad se aplica a cosas, lugares y a personas, significa que ellos son consagrados y apartados para el uso de Dios. Interesante, y esta definición es correcta, es cierta. Cuando algo es santificado, eso que fue santificado queda automáticamente destinado para el uso de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo y nos bautizamos, hemos sido santificados, ¿para qué? Para el uso divino, para servir a Dios. Todos los implementos del Antiguo Testamento en el tabernáculo, cuando eran santificados, automáticamente quedaban destinados para el uso de cosas sagradas y del culto. Entonces, tenemos que dice Génesis capítulo 2, que en los días de la creación precisa y exactamente en el séptimo día, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, es decir, lo separó para el uso sagrado, para que los hombres guarden ese día, y desde entonces el día de reposo es una ley universal. Eso dicen los sabatistas, y
cuando llegó la era de la ley mosaica, lo que se hizo con el día de reposo fue añadirle rituales, sacrificios, una ley ceremonial. Ellos hablan de una ley ceremonial, pero después queda abolida esa ley ceremonial y los días de reposo ceremoniales, más no el séptimo día que santificó Dios en los días de la creación. Ese es el argumento sabatista al cual, si tú le citas Colosenses 2, bueno, te van a decir, ahí dice que anuló la ley ceremonial, el acta de los decretos que Moisés dio, pero no dice que abolió algo que se hizo en los días de la creación. Si le citas Efesios 2 y cualquier otro, Gálatas, no sirve, no sirve. Este argumento sobrevive ante esos pasajes, ante esos textos, y siendo sinceros y honestos, hermanos, sobreviven a esos textos. Así que hay que explicarlo. Como cristianos tenemos que desarrollar, mis hermanos, y esto requiere por eso lectura constante, oración constante y estudio constante de las Escrituras. Tenemos que desarrollar la capacidad de predicarles a las personas el Evangelio partiendo de los pasajes que ellos nos citen, nos digan. No veo a veces sabio o correcto que una persona te hable acerca de este tema del día de reposo y tú le digas, ven, paremos ese tema ahí, te voy a hablar del plan de salvación y entonces después hablamos de eso. Porque la persona queda con la incertidumbre, queda con la duda y tal vez tarde en convertirse debido a sus dudas. O si te habla de otra temática, tú le digas, ven, de eso no vamos a hablar, vamos a ir a este punto que yo te quiero enseñar. No, tenemos un caso en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el etíope cargaba una porción del rollo de Isaías y dice ese texto que Felipe, partiendo de esa escritura, le predicó a Cristo, partiendo de ahí, qué sabiduría tenía Felipe o la obra del Espíritu Santo en él, pero esto es interesante, partiendo de ese texto les predicó a Cristo. Esa destreza debemos entrenarnos en ella. Por eso hay que trabajar, hermanos, y responder ese argumento. Y eso es lo que quiero compartirles en esta tarde. Bueno, este tiempo ha sido explicando o exponiendo el argumento. Ahora vamos a contestarlo y vamos a resolverlo porque sé que pueden haber dudas en muchos de nosotros. Primero, santificar es cierto ese significado. Cuando la santidad se aplica a cosas, lugares y a personas, significa que ellos son consagrados y apartados para el uso de Dios. Eso es correcto, eso es cierto. Cuando algo era santificado, el cordero que era santificado allá en el templo no podía disponerse en otra cosa que no fuera en el ritual del culto judío, y así todas las cosas, los vasos, todos los utensilios consagrados, era un sacrilegio usarlos para otra cosa. Entonces esto es interesante, sí. Y dice Génesis 2 que Dios santificó el día de reposo, pero ya vamos a mirar una cuestión que se les escapa a los sabatistas. No hay evidencia ni indicación en el libro del Génesis, hermanos, de que alguno de los patriarcas hubiera guardado el día de reposo. Ese argumento tiene esta dificultad. Cuando tú lees todo el libro del Génesis y hasta Éxodo capítulo 20, que es donde Moisés da la ley al pueblo, tú no encuentras un solo texto, un solo pasaje que te evidencie, que te muestre que, bueno, si Dios santificó el día séptimo, en el día séptimo, después de haber hecho al hombre, cuando reposa, y si lo separó para que de ahí en adelante los hombres observen ese día como santo, como consagrado, como algo dedicado a Dios, pues entonces no encontramos ninguna evidencia en el libro de que los patriarcas lo hubieran observado. Tú no encuentras a Seth, tú no encuentras a Abel, tú no encuentras a Enoc, ni a Matusalén, ni ves a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé. No ves a ninguno de los patriarcas una sola indicación que diga que guardaban el día de reposo, que lo observaban. No hallas eso en el libro del Génesis. ¿Por qué, pues, si Dios santificó el día sábado, precisamente el séptimo día, cuando reposa de la obra de la creación, por qué ninguno de los hombres lo guardó si quedó apartado, quedó santificado?
¿Por qué no sucede eso? Y esto tiene una respuesta un poco difícil de digerir, pero vamos a exponerla. Vamos a hacerlo con una ilustración que expongo aquí en pantalla, mis hermanos. Ahí tenemos una imagen de Adán y Eva para figurar o representar los días de la creación. Y tenemos acá una figura acerca de Moisés con las tablas de piedra para que signifique el preciso instante cronológico en que Moisés da la ley al pueblo. La distancia de ese evento al otro, según algunos que estudian la cronología y los tiempos de la Biblia, la mayoría llega a este consenso que son 2670 años aproximadamente los que han transcurrido. Se supone que si Dios ordenó, santificó el día sábado en los días de Adán y Eva durante 2670 años, entonces los hombres de Dios debieron haberlo observado, debieron haberlo guardado, pero el detalle es que no hay evidencia bíblica de que los patriarcas hubiesen guardado el sábado. Ahora, ¿cuál es el detalle que se les escapa a los sabatistas? Es el siguiente, que el libro del Génesis habla de Adán y Eva, sí, habla de lo que sucedió 2670 años antes de Moisés, sí, pero que quien escribió este libro es Moisés. Moisés escribió el libro del Génesis. Y él es el que nos narra, el que escribió 2670 años después de ese evento de la creación, que el día de reposo había sido santificado. Ahora, en Éxodo 20, del 8 al 11, dice la ley del día de reposo, que es el cuarto mandamiento del decálogo, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ordena al pueblo de Israel 2670 años después que guarden el día de reposo? Porque Dios también reposó, esa es la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, es decir, esa es la razón. Jehová bendijo el día de reposo, ¿y qué hizo después? Y lo santificó. La pregunta es, ¿cuándo lo santificó? Durante 2670 años, los hombres no guardaron el sábado y no hay evidencia bíblica de que los patriarcas lo hubieran hecho. Esto nos indica que esa santificación de ese día no ocurrió cronológicamente y exactamente en los días de Adán y Eva. Más bien ocurrió cronológicamente y exactamente en los días en que Moisés estaba dando la ley al pueblo de Israel. Allá, lo que hace es recordarles, vean, les estamos ordenando el día de reposo porque ustedes estaban esclavos en Egipto y allá no les daban descanso, pero Dios descansó el séptimo día. Por lo tanto, por eso a ustedes israelitas, porque es a los israelitas que se les habla, por lo tanto Dios también les da a ustedes un día para que reposen. Y por eso Dios lo ha apartado, separado, para que ustedes lo guarden. ¿Cuándo lo apartó? ¿Cuándo lo separó? No en los días de la creación, sino en los días en que Moisés, allá en el monte Sinaí, estaba dando la ley al pueblo. Esto, hermanos, para muchos no les suena convincente, genera dudas, lo sé perfectamente, pero es que esto se trata, como les decía al principio, de un género literario que se llama prolepsis. Y vamos a analizar. La prolepsis puede ser el recurso, según el diccionario de la lengua española o cualquier libro de diccionario de figuras de dicción de cualquier idioma, porque estas figuras de dicción no están sujetas solamente a ciertos idiomas o a ciertas culturas, hay unas que en todas se hallan. La prolepsis puede ser el recurso de la narración que se utiliza para anticipar una declaración. Esto también lo solemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana.
Tú te ves una película y a veces cuando le vas a contar el programa de televisión o la película a alguien, a veces comienzas narrando el final y después procedes a narrar la historia en un orden preciso y cronológico. En el cine se ve, las mismas películas a veces, cuando empieza en la trama, a lo largo de la trama, por allá en la mitad, nos adelanta lo que va a pasar al final de la película. Eso se llama un flashback. Y después la historia continúa en su orden cronológico y cuando llegamos al final vemos esa escena que estaba al principio. Eso es una prolepsis cinematográfica o flashback. Esto pasa en los escritos, muchas novelas, muchas obras contienen eso, nos adelantan. El escritor le parece bien en medio de su escrito adelantarnos un poco lo que sucede adelante. La narración se utiliza para anticipar una declaración o para, mire lo que dice, realizar una pausa en el presente narrativo. Pausa y el presente. Está escribiendo y ahí hace una pausa el escritor. Y después, ¿qué hace de que hace esa pausa? Y narra un acontecimiento que tiene lugar en el futuro. Esto sucede en la Biblia. No solo en Génesis capítulo 2 del 1 al 3, sino en muchos pasajes de ella. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de leer esos textos y explicarlos. Y les invito, entonces, hermanos, podemos concluir de manera anticipada, aunque ya les voy a dar la explicación y la sustentación de lo que digo. Podemos concluir que lo que pasa en el Génesis 2 es una prolepsis, un adelanto de lo que hizo Moisés en Éxodo 20 en el monte Sinaí cuando le dio al pueblo la ley. Él le pareció bien, el escrito es inspirado por Dios, pero el que escribió y narró fue Moisés. Adelantar una razón allá, en una zona donde cronológicamente tal vez muchos digan no correspondía, pero ahí explica que Dios santificó, pero esa santificación no ocurre ahí. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué no ocurre ahí? Ya lo habíamos dicho. No hay evidencia ni indicación en el libro del Génesis de que alguno de los patriarcas hubiera guardado el día de reposo. Este hecho marca la diferencia. El hecho de que ninguno de los patriarcas hubiera observado el día sábado nos dice claramente que esa santificación no ocurrió exacta y cronológicamente en el séptimo día después del sexto, en la creación, no. Esto nos dice que más bien el escritor, que es Moisés, allá en ese pasaje lo que hizo fue darnos un adelanto de lo que ya había ocurrido en sus días. Cuando él escribe ya todo ha ocurrido en Éxodo 20. Y tenemos textos también que sustentan que los patriarcas no observaron el sábado. Deuteronomio 5 del 1 al 3, este pasaje es precisamente donde están dando los 10 mandamientos. Nuestras Biblias suelen tener como título a este pasaje los 10 mandamientos. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, y note lo que dice, no con nuestros padres, con nuestros antepasados, hizo Jehová este pacto. Entre esos está el mandamiento del día de reposo, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Observemos este versículo 3 en otra versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, como se transcribe, el Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy. Aquí, ¿esto qué quiere decir? Que el sábado, que es el cuarto de esos mandamientos, no fue ordenado a los antepasados. Por eso es que no encontramos texto en el Génesis de que ellos lo hubiesen guardado. Pero entonces está la duda, ¿por qué Moisés dice en Génesis 2, verso 3, que lo santificó? No ocurrió ahí. Moisés dio un adelanto ahí, en Génesis 2, 3, pero eso no ocurre ahí cronológicamente, ocurre en Éxodo 20, allá donde en el monte Sinaí, 2670 años después. Y ese género se llama prolepsis, cuando el narrador hace una pausa y nos adelanta algo. Se llama prolepsis. Y vamos a ver prolepsis
En el mismo libro del Génesis hay muchos casos de prolepsis, hermanos, y los vamos a explicar ahora. Génesis 3:20, por ejemplo. Llamó a Adán, aquí es apenas peca el hombre y la mujer y comen del fruto y Dios los castiga. Dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella, ¿qué? Era madre de todos los vivientes. Dice el capítulo 3 que Eva ya era madre. Pero venga, no, ¿a dónde tuvo el primer hijo acá? ¿Cómo así que era madre? Si no es sino hasta el capítulo 4, versos del 1 al 2, donde dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. ¿Por qué, si dice el capítulo 3:20 era madre, no tenemos evidencia de que hubieran tenido hijos ahí, sino hasta el capítulo 4? Es en el capítulo 4, del 1 al 2, donde vemos que tiene el primogénito, que es Caín, y después viene Abel, porque dice antes que ya era madre. Sencillo, cuando Moisés escribió el Génesis, ya era madre, ya estaba muerta hace muchos años. Simplemente Moisés adelantó en el capítulo 3, verso 20, el hecho de que era, o sea, cuando Adán llama a su mujer, la llama Eva, ese nombre Eva lo tuvo que haber recibido después de haber tenido el primero o segundo o varios hijos. No se llamó Eva antes de tener hijos, porque la llamó, y dice, ¿por qué la llamó Eva? Por cuanto era madre. Esa es la razón por la cual le puso Eva. Antes dice que era varona, ¿no? Entonces, este caso donde se dan detalles y luego más adelante se narra el relato donde el detalle anterior era como un adelanto, ese género es prolepsis, se llama prolepsis. Observemos otro texto. Génesis capítulo 10, versos 20 y 31, aunque nos podemos leer todo este capítulo. Y después del diluvio, los hijos de Noé se esparcen, y dice, estos son los hijos de Cam por sus familias. ¿Cómo se esparcieron por el mundo? Dice, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y estos son los hijos de Sem, por sus familias, y dice, por sus lenguas. O sea, había idiomas en el capítulo 10 de Génesis, ya había idiomas. Pero venga, una aclaración, ¿no es en el capítulo 11 donde se nos narra el episodio de la Torre de Babel? ¿Y no dice allí que no había sino un solo idioma? Capítulo 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué un capítulo anterior la Biblia dice que se esparcieron según sus lenguas? Si no había ocurrido lo de la Torre de Babel. Lo de la Torre de Babel ocurre en el capítulo 11. No, sí había ocurrido. No hablemos desde una perspectiva cronológica en la narrativa, dentro de la narrativa. Hablemos de la perspectiva del escritor. Cuando Moisés escribe el capítulo 10 y el capítulo 11, todo eso ya ha pasado 2670 años antes, o durante esos 2000 años antes. Y por eso Moisés, cuando escribe, da adelantos. En el capítulo 10 simplemente dice que los hijos de Noé se esparcieron por el mundo según sus lenguas, adelantándonos que iba a haber lenguas. Pero el detalle de cómo se originaron las lenguas, cómo así, que en el capítulo 10 dice que hay lenguas, cómo surgieron las lenguas, cómo fue, cómo nacieron, pues entonces Moisés deja el capítulo 11 o más adelante para explicarnos detalladamente cómo es que se originaron las lenguas. Pero ya nos había dado un adelanto en el capítulo 10, un adelanto. Entonces, ¿qué es eso? Esos adelantos literalmente, en géneros literarios se llaman prolepsis, un adelanto. Esto es importante que lo sepamos. Observemos en los evangelios también sucede. Mateo 10 del 1 al 4. Jesús elige a los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los está eligiendo Jesús. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Pero vea lo que dice Simón el cananista, y eligió a Judas Iscariote, el que ¿qué? El que también le entregó. ¿Cómo así? O sea, que Judas era tan malo que apenas lo eligieron, ya estaba entregando a Jesús. Jesús diciendo, Judas, vas a ser un apóstol mío, y venga, ven, te entrego, te traiciono. ¿Tan malo era Judas?
o el narrador que escribe en un periodo de tiempo cuando ya esas cosas han ocurrido, nos adelanta en su historia que Judas era el que iba a entregar a Jesús. Y podía decir, hablar en tiempo pasado, el que le entregó, porque a la fecha de él escribir, Judas ya estaba inclusive muerto. Eso se llama prolepsis. Es cuando el narrador, el escritor, nos da un adelanto en la historia, en una zona donde cronológicamente no le corresponde, pero así escribieron. Y esto ocurre en muchos escritos, no solo en la Biblia, pero en la Biblia abundan muchos de estos casos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes leen Daniel capítulo 1, verso 1, dice que en el segundo año, dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén. Y llama a Nabucodonosor rey cuando, históricamente, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, Nabucodonosor no era el rey de Babilonia, era su padre Nabopolassar. Nabucodonosor apenas era el capitán del ejército de Babilonia. ¿Cómo así? Dice Daniel que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió, pues porque a la fecha de Daniel escribir su libro Daniel, Nabucodonosor ya era rey de Babilonia y lo llama rey. Eso es una prolepsis, un adelanto. Génesis 2, volvamos allá. Génesis 2 del 1 al 3. Este es el relato cronológico. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero esta parte, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esa parte no ocurrió cronológicamente ahí en el séptimo día. Esta parte ocurrió 2500 años después de la creación. Solamente que Moisés nos la adelanta en esa parte. Y así era la forma y método y manera de escribir en el Medio Oriente. La prolepsis es un género literario que abunda en la escritura. Hay muchos otros casos. Ahorita vamos a ver más. De manera que si Moisés, cuando escribe Génesis capítulo 2, que a propósito el libro del Génesis pertenece a la ley, así que no pueden decir los sabatistas que no son ley, no pertenecen a la ley. Gálatas capítulo 4, dice Pablo, ¿queréis estar bajo la ley? Hablo con los que conocen la ley. Abraham tuvo 2 hijos. Dice que la historia de Abraham y donde tuvo 2 hijos pertenece a la ley. Y eso es en Génesis. Entonces, hermanos, esta parte ocurre 2500 años después. ¿Cómo lo evidenciamos? Primero, durante ese tiempo no hay evidencia bíblica de que alguno de los antepasados, los patriarcas, hubieran guardado el sábado. Esa evidencia es suficiente para probar que Dios no lo santificó cronológicamente allá en el séptimo día de la creación. Lo santificó fue en el monte Sinaí. Solo que Moisés adelanta el relato allá, en Génesis 2, verso 3. Por lo tanto, a ese texto sí le aplica Colosenses 2, del 14 al 16, porque si Moisés dio esa ley fue en el Sinaí, entonces sí le cabe, sí le aplica este texto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque son parte del acta de los decretos. Los sábados, el sabbat, es parte del acta de los decretos. Moisés lo ordenó en Éxodo capítulo 20. Si se narra en Génesis capítulo 2, verso 3, es porque simplemente el escritor está dando un adelanto del por qué se ordena el día de reposo e inserta ese adelanto allá. Eso es una prolepsis, como ocurre comúnmente en muchas otras porciones de la escritura. Vamos a hacer unas observaciones adicionales ya para culminar. La prolepsis, hermanos, es una intervención del escritor en su propia narrativa. Él interviene, mocha, corta el tema, lo suspende e introduce una porción para él explicar algo, adelantar algo, y cuando se cierra ese paréntesis, continúa la línea cronológica del relato.
Eso es una prolepsis y existe mucho en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Miremos este texto, Juan capítulo 7, del 37 al 40. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Noten, Jesús alzó la voz, se puso en pie y alzó la voz diciendo, dos puntos aparte. Lo que dice después de los dos puntos aparte son palabras ¿de quién? De Jesús. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que dice el verso 38, ¿quién lo está diciendo? Jesús, dentro de la narrativa del apóstol Juan, obviamente. Ahora, pero el verso 39, eso no lo dice Jesús. El apóstol Juan corta el tema ahí de lo que Jesús está diciendo e introduce una intervención de él para aclarar algo. Esto dijo del Espíritu. Jesús no está diciendo eso. Eso lo dice el apóstol Juan. Está cortando el relato Juan y nos está aclarando por qué Jesús dijo lo que dijo en el verso 38 y 37. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Nos adelanta a Pentecostés, que fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nos traslada a la ascensión y entronización de Jesús en el cielo a la diestra del Padre, su glorificación. Una prolepsis, un adelanto por parte del apóstol Juan en este pasaje de Juan capítulo 7. Y después de ese verso 39 se cierra ese paréntesis y el escritor continúa su narrativa. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Interesante, ¿no? No, algunos creen que cuando dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, creen que eso son palabras de Jesús. No, son palabras de Juan. Lo que dijo Jesús va hasta el verso 38. Hay que aprender a detectar esas porciones en la Biblia. Observemos otro ejemplo. Juan capítulo 2, del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es una conversación entre los judíos y Jesús. Esa es la narrativa cronológica. Respondió Jesús y les dijo, dos puntos aparte. ¿Qué dice Jesús? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sigue la narrativa? Sí, sigue. Le dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús no dice lo que dice el verso 21. Jesús no dijo, venga, es que yo les estoy hablando del templo de mi cuerpo. No, porque precisamente ellos condenaron a Jesús a la cruz por malinterpretar esas palabras y Jesús no se las explicó nunca. Esto es una intervención del apóstol Juan, porque Juan, cuando escribe Juan, pues ya Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido, ya habían pasado varios años. Entonces podría Juan desde ese tiempo podernos narrar este adelanto, que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿Jesús resucitó de entre los muertos en el capítulo 2 de Juan? No, por allá en el capítulo 20 que sucede, narra la resurrección, 21, ¿no? Aquí Jesús no resucita, ni siquiera lo han matado, ¿no? Es un adelanto, una prolepsis. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto no son palabras de Jesús, esto es una intervención del escritor y hay unas muy difíciles de detectar, pero hay que estar atentos cuando leamos la palabra del Señor. Entonces, hermanos, observemos otros ejemplos ya para culminar. Mateo 26, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, 2 puntos aparte. ¿Qué es lo que dice Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. Jesús, estando en la cruz, tradujo también lo que él dijo. Venga, les explico aquí desde la cruz qué es lo que significa esto que estoy diciendo. No. Cuando dice eso es en la narrativa, eso es una intervención del escritor de Mateo. Mateo está explicando a sus lectores qué significó Elí, Elí, lama sabactani, que eso fue lo único que Jesús dijo en la cruz. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue que Jesús estando en la cruz dijera, Elí, Elí, lama sabactani, venga, les explico, esto es Dios mío. No. Es una intervención del escritor. Hay que detectarlas. Marcos capítulo 3, verso 7. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo,
a quienes apellidó Boanerges. Esto es, cuando leemos esto es, eso no son palabras de Jesús, sino intervención del escritor. Esto es, hijos del trueno. El escritor nos está aclarando a sus lectores qué significa Boanerges. Espero que esta lección, este repaso, este estudio nos ayude a comprender estas cuestiones de la interpretación de la escritura, de la exégesis. Hay que tener cuidado con muchos textos donde realmente lo que está ocurriendo es un adelanto. Cuando no se interpretan bien estas figuras literarias, da a luz falsas doctrinas, como por ejemplo los sabatistas. Hay otro error por ahí, algunos también he oído esa doctrina diciendo que Adán y Eva tuvieron hijos en el Edén, porque dice que cuando Adán la llamó Eva, ya era madre, pero no están considerando la prolepsis, y esto nos saca de todas dudas, ¿no? Es interesante, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esas porciones. El Señor les bendiga y soy oído a todas las preguntas que tengan y a las inquietudes. Gracias por su atención.